Bien, vamos a ir por la última sesión del día de hoy. Esta puntuación se puede poner. ¿Hicieron la comida o qué? A ver, si no está hablando de comida, que invite. A ver, vamos a ver. No sé qué. Vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya en esta última sesión nos corresponde la materia de transportación internacional. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? También me salieron muy bien, ahorita que estoy viendo. Bueno, uno que otro 6, uno que otro 2, también por ahí. Pero confío en que pues los siguientes exámenes van a salir mejor. Acuérdense que el examen de las dos materias les aparece en el sistema despuesito de las 4 de la tarde para que ustedes lo contesten. He notado por ahí que me han estado contestando a destiempo, ¿verdad? No sé las razones que tengan ustedes para contestarlo a destiempo, pero lo que voy a tener que hacer, porque les comento, desgraciadamente muchas de estas medidas se toman por antecedentes muy malos, ¿verdad? Hay personas que realmente, no pueden por su trabajo, por alguna situación, por enfermedad, inclusive, ¿verdad? Nadie está exento de eso. Y pues, pero se ve la intención de hacerlo en un tiempo, digamos, considerable. Si hoy no lo pudieron hacer por alguna situación de extrema urgencia, lo hacen al día siguiente, pero oigan, termino recibiendo exámenes de hace, o sea, que eran para el sábado y los contestan el viernes, o sea, espérate, o sea, tuviste varios días. Y lo malo es que, como les digo, por una persona que se le cacha ahí en la movida, ¿verdad? En la mentirilla, en la travesurilla, pues se tiene que pagar todos. Entonces, el examen está puesto, como ustedes lo saben, para que se conteste de 4 a 8 de la noche. Como son dos exámenes y por consideración de ustedes, voy a dejar ampliar un poquito más el horario hasta las 10 de la noche para que ustedes contesten. Son los dos exámenes para que tengan tiempo también de leer, ¿verdad? Si van a salir por ahí, si van a ir a lo mejor a surtirse de despensa, además, lo hagan con tranquilidad y puedan regresar hasta antes de las 10 de la noche. A las 10 de la noche voy a cerrar los canales, o voy a cerrar voy a inhabilitar el examen, ¿verdad? Para posteriormente, obviamente, van a tener oportunidad de realizarlos, pero ya durante la última semana, ¿verdad? Como siempre se les ha hecho, se les ha dado oportunidades para aquellos que a lo mejor entran a destiempo a la materia o demás, pero desgraciadamente las situaciones, circunstancias y antecedentes nos obligan, o al menos en mi caso, ¿verdad? No, me obligan a hacer esa situación, ¿verdad? Uno no quiere, uno que quisiera dejarlo ahí disponible, pero pues hay personas que realmente ameritan y hay personas que realmente, híjole, se aprovechan de esas situaciones de los que realmente ameritan. Pero bueno, como quiera cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente. Si tienen alguna cuestión, ¿verdad?, que comentar al respecto a esto, ¿verdad?, lo comentamos en privado y no hay ningún problema. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, transportes internacionales. Les comentaba solamente, bueno, ni empecé a comentarles. Me parece importante que lo supieran en lo anterior. Hablamos de la logística, chicos. Muchas veces tenemos una idea errónea o incompleta de lo que es la logística. Bueno, ya en la clase anterior vimos que la logística se compone de varios pasos y que tiene varios propósitos, ¿verdad? Entre estos, la distribución de las mercancías internacionales. Aquí dentro de la distribución de las mercancías internacionales, pues obviamente tenemos lo que son los tipos de transporte internacional, ¿verdad? Cada uno tiene sus características muy bien definidas, ¿verdad? Su alcance, sus tipos de carga, ¿verdad? Tienen algunas variantes para determinados tipos de carga, dependiendo si es a granel, si es líquido, si es de valor, si son contenedores o está consolidada la carga, si son coches, ¿verdad? Inclusive hay equipos especiales para trasladar coches de super lujo, ¿verdad? De ediciones especiales y demás. Para transportar productos de grado alimenticio, ¿verdad? Que son altamente estériles, los productos, o el transporte más bien, altamente limpios, por decirlo, y desinfectados, por decirlo de alguna manera, etcétera.
Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar al transporte terrestre. Lógicamente, y como les he venido diciendo siempre, ¿verdad? Si no alcanzamos a ver el tema completo o comentarlo en clase, ustedes tienen la posibilidad de ver este tema completo ya como archivo PDF, poder repasarlo para posteriormente presentar su examen correspondiente al día de hoy. Bueno, transporte terrestre. Tenemos dos tipos de transporte terrestre. Vamos a hablar ahorita en el tema 2.1 acerca del transporte terrestre carretero, ¿verdad? Todo lo que son los autotransportes. Y aquí sí hay muchísimo de qué hablar. Ustedes saben, aquellas personas que ya están trabajando en el ámbito de la logística, ¿verdad? Se darán cuenta que el transporte terrestre es prácticamente pues lo más utilizado. Sin embargo, existen otros métodos de transporte, obviamente dependiendo del lugar, origen, destino, que nos van a permitir armar rutas para poder hacer llegar el producto desde, les vuelvo a comentar, desde un lugar origen hacia un lugar destino en las mejores condiciones, ¿verdad? En las condiciones obviamente tratadas y demás. Ahora bien, ¿cómo es que inició el transporte terrestre de tipo carretero específicamente? Bueno, ahí obviamente, como ustedes saben, pues el transporte carretero, digamos que su mecanismo, ¿verdad? Obviamente para trasladarse, pues es a partir del transporte por carreteras, de transporte sobre ruedas, ¿verdad? Entonces, la rueda, ¿verdad? Tuvo mucho que ver, obviamente, en la aparición de estas y muchas otras cuestiones más, ¿verdad? En el caso del transporte, pues la rueda permitió el desplazamiento de, en este caso, productos de animales, de personas, ¿verdad? De un lugar a otro. Entonces podemos hablar que el antecedente del transporte terrestre, ¿verdad? Obviamente, pues las carreteras vinieron después, pero debemos de tomar en cuenta que el transporte terrestre como tal, pues tiene su origen desde, pues prácticamente, como nos dice aquí, desde la invención de la rueda, ¿no? Posteriormente, bueno, empezaron a salir, o sea, empezaron a adaptar los denominados carros y diligencias que eran tirados por caballos. Obviamente, estos carros y diligencias pues tenían ruedas para poder desplazarse de manera más fácil, y estas empezaron a usarse para el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de las rutas comerciales. ¿Sí? Estas rutas comerciales, como ustedes saben, bueno, se dieron a partir de diversas experiencias por parte de los viajeros, ¿verdad? El cómo podían llegar de un lado para otro y demás. Obviamente, pues lo hacían por medio de caminos bastante ásperos, bastante toscos, bruscos, ¿verdad? Caminos pedregosos, tendrían a lo mejor que atravesar por ahí un cuerpo de agua, algún riachuelo o demás, subir alguna montaña, rodearla, luego bajar, a lo mejor atravesar algún tipo de desierto, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, sí, realmente en su tiempo los carros y diligencias dieron la mejor de las batallas al momento de utilizarse para el traslado e intercambio de materiales. Después, pues sabemos que surgió la bicicleta, ¿verdad? Que fue, nos dice que aquí fue el origen de la motocicleta, y esta a su vez del automóvil. Y el automóvil, pues, como ustedes saben, para aquellos apasionados de los automóviles, ustedes pues sabrán mejor que yo, inclusive, ¿verdad? Que cómo ha sido la evolución de los automóviles, ¿verdad? Nos dice aquí que el hombre siempre ha buscado la manera de inventar un aparato que lo transportase rápida y cómodamente sin la necesidad de utilizar animales, ¿verdad? En este caso, bueno, por eso fue que surgió el uso de motores, ¿verdad? Que funcionan a través del combustible para poder echar a andar una maquinaria compleja que le permita hacer este desplazamiento, ¿verdad? Obviamente dentro de un sistema que nosotros conocemos como el automotriz. Entonces nos dice que en 1882 pues se descubrió el petróleo. No tanto que se haya descubierto como tal, ¿verdad? O sea, el petróleo siempre estuvo ahí, me refiero, como sustancia, ¿verdad? Entonces, pero fue en esta época, ¿verdad?, que empezaron a darse usos más industrializados a este petróleo.
Dice, poco a poco fueron surgiendo más inventos que utilizaban este combustible como fuerza impulsora, entre ellos el automóvil. Y pues bueno, sabemos que hoy en día hay autos híbridos, ¿verdad? Ya por aquí en Tampico, ya vimos por ahí en las calles, por ahí un Tesla, ¿verdad? Un auto híbrido. Hemos visto también pues ya coches eléctricos y una que otra estación tienen por ahí su abastecimiento para este tipo de coches eléctricos. Entonces, cada vez más se va haciendo, digamos, mayor la conciencia de este tipo del uso de este tipo de automóviles, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que el petróleo pues es un recurso no renovable, que pues ya muchos de los expertos dicen que pues nos faltan ya unos cuantos años para que este recurso pues se acabe, ¿verdad? Y necesitamos aparte por cuestiones de contaminación y calentamiento global, pues checar, ¿verdad? Explorar otro tipo de fuentes de energía que nos permita de igual manera pues seguirnos desplazando, seguirnos transportando. Ahora bien, nos habla que a partir de la Primera Guerra Mundial pues la necesidad de transporte se incrementaron, eso que ni qué, ¿verdad? Estamos muy en cuenta, estamos muy, ¿cómo les diré? Sabemos, ¿verdad? Lo hemos visto en textos, lo hemos visto en documentales, lo hemos visto en diversas situaciones, ¿verdad? La lamentable pues realización de estas dos primeras guerras mundiales, bueno, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas las consecuencias que ha traído, consecuencias nefastas que han traído a través de la historia. Sin embargo, esta necesidad de estar en guerra ha traído también, por otra parte, muchos avances, sobre todo tecnológicos y científicos, ¿verdad? En el caso de la bomba, por ejemplo, nuclear, ¿verdad? Que fue un logro científico de Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí, inclusive con el apoyo de Einstein en su momento. Pero a la vez de que vemos, ¿verdad? Un potencial industrial, un potencial para ese tipo de inventos, pues al final de cuentas se utilizaron para la destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo poder dar un giro a un invento de un fin destructivo a un fin productivo? Pues es ahí la cuestión, ¿no? Entonces, sí, muy importante. Y bueno, pues como ustedes saben, pues la evolución del transporte terrestre por carretero es impresionante, ¿verdad? Como va el día de hoy. Ahora, tenemos diversos tipos de transporte terrestre, ¿verdad? Carretero, como les he dicho, ¿verdad? Son aquellos, viéndolo de esta manera, tenemos aquellos que son de tipo rígido y articulado. Los tipos rígidos, bueno, pues son aquellos vehículos, nos habla en que la cabina del conductor y el remolque sobre de que va la mercancía son parte indivisible de una estructura. Por ejemplo, las camionetas, ¿verdad? Las famosas estaquitas y todo eso, ¿verdad? Son camiones o son transportes de tipo rígido de mercancías. Obviamente, este tipo de transporte pues también tiene muy limitado la capacidad de transportación. Sí, adelante, Gerardo, disculpa. Gerardo, ¿alguna aportación, Gerardo Ciel? Adelante, Gerardo. ¿No? Ok. Bueno, en cuanto te sientes preparado para hablar, si quieres, abre tu micrófono y ya te doy la palabra, ¿sale? Bien. Entonces, hablábamos acerca de los de tipo rígido, ¿verdad? Que forman parte de una misma estructura, de un mismo, ¿cómo se le llama esta parte exterior del vehículo? Chasis, ¿verdad? De un mismo chasis. En el caso del articulado, el articulado nos habla de aquellos camiones donde están compuestos por dos partes rígidas que se unen a través de una articulación. En este caso, pues lo que nosotros conocemos como los trailers, ¿no? En donde está en una parte la cabina, ¿verdad? Y en la cabina, pues va el conductor, está toda esta maquinaria que hace posible su desplazamiento o su transportación, y pues esta está unida a su vez por el tipo de carro, dependiendo de la mercancía a transportar. Puede ser una caja cerrada, puede ser un tanque, puede ser un portacontenedor, un portacoches, etcétera, ¿no? Dentro de estos, pues hablamos acerca del tráiler, ¿verdad? Y también hablamos del tren de carretera, que es cuando
van a partir de 2 remolques enlazados a una misma cabina, ¿no? En algunos casos, fíjense, yo realmente no estoy muy adentrada en este tipo de temas, ¿verdad? Pero sí sé que en algunos lugares está prohibido este tipo de tren de carretera, ¿verdad? Aparte, sabemos que en México, por lo regular, las carreteras, pues en su mayoría no son tan óptimas, o sea, se van creando carreteras nuevas, pero ya las ya existentes no se les da un mantenimiento como debe de ser, ¿verdad? Nada más la emparchan ahí con tantita, ¿cómo se llama? Chapo, nomás lo nivelan, ¿verdad? Una pintadita, la rayita esa de división de carriles, bien bonita, bien padre, ya quedó todo arreglado, y pues al poco tiempo está igual o peor, ¿no? Entonces, no se le da la mejor mantenimiento en este caso las carreteras, están mal diseñadas o el material es de mala calidad, por lo que, bueno, suceden a veces accidentes. Sí, adelante, Eduardo. ¿No? Sí, de hecho, aquí en México están reguladas las leyes mexicanas que ver con la transportación de los vehículos, de camiones. Hay unas leyes que no se permite, por ejemplo, que una persona como aquí comúnmente varias personas compran vehículos y los traen completos, pero en el caso en el camión no lo pueden entrar el camión completo a la aduana, lo regresan. Entonces, solamente los modelos que son recientes, supongamos de 2016 o 2013 en adelante a 2020, sí pueden entrar el camión completo a la aduana para comprarlo, pero si es un modelo viejo, 2009, no pueden entrar. Entonces lo que ellos hacen las personas, lo cortan a la mitad. Entonces, obviamente, no, aquí también existen las normas, no pueden usar camiones soldadas o arregladas, porque obviamente corren el riesgo. Lo único que ellos ocupan es como una chatarra o compran las piezas. Ah, ok. Fíjate que sí, lo he observado. Gracias, Eduardo. He observado este tipo de situaciones y sí, realmente por seguridad, y eso es en todos lados, inclusive dentro de, por ejemplo, plantas industriales, ¿verdad? No está permitida este tipo de transportes, ¿cómo se le llama? Tuneados, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí es importante y sí, como comentas tú, hay diversos tipos de normas oficiales mexicanas que regulan este tipo de transportes, ya digamos para el uso de transportación tal cual de mercancías, ¿no? Y más aún si estamos hablando del transporte internacional, más regulado está. Ahora bien, existe también la clasificación por tipo de mercancía, ¿verdad? Para el transporte carretero. Los hay camiones de lona, plataforma abierta, frigoríficos o isotérmicos, cisternas, cerrados, portacoches, jaulas camión y de contenedores, ¿verdad? Dependiendo obviamente del tipo de mercancía y en este caso de su embalaje, pues es como es digamos el tipo de carro que le corresponde, ¿no? Bien, ahora, ¿quiénes están dentro del transporte terrestre carretero? ¿Quiénes intervienen? Sabemos que en el transporte internacional de mercancías, pues interviene un agente aduanal, interviene el mismo exportador, interviene inclusive el banco, interviene el del seguro, intervienen muchas personas, pero específicamente dentro del transporte terrestre tenemos a los elementos, bueno, nos habla aquí de elementos normativos o personales, los cuales pues son los personas físicas o jurídicas que están referidas en el contrato de transporte. Viene también el remitente, cargador o expedidor, bueno, es quien pone a disposición del transportista la mercancía que se desea enviar a un destinatario, el transportista o porteador obviamente, y también tenemos a un destinatario, receptor o consignatario. Obviamente aquí son partes, como les digo, que corresponden específicamente al transporte carretero, aunque sabemos que un remitente y un destinatario, pues es, digamos que es un actor o es un parte necesaria para cualquier tipo, ¿verdad? De transporte. O sea, tiene que haber una persona que envía la mercancía y pues, obviamente otra que recibe.
Transporte de carretera, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? En este caso, las ventajas para el transporte carretero son muchas y muy variadas. La primera, pues podemos decir que es barato. Barato en comparación a la transportación marítima. Obviamente, pues sabemos que son distintas necesidades, ¿verdad? Son distintas características, pero nos habla que es un transporte barato. Seguridad de la mercancía, ¿verdad? Porque existen distintos tipos de carros, ¿verdad? Nos habla aquí de infraestructuras extras para efectuar el transporte, distintos tipos en este caso, ¿cómo le puedo decir? De remolques, vaya, adaptados a prácticamente la mayoría de las mercancías, ¿verdad? Y si no, pues se inventa, ¿no? O se adapta, ¿verdad? De modo que la mercancía vaya lo más segura posible en el trayecto. Versátil, bueno, el transporte es un transporte más bien transporte de carretera es un medio de transporte que cabe en cualquier lado, ¿verdad? Me refiero a que, pues obviamente, cualquier empresa puede tener a su disposición, pues, áreas para carga y descarga, ¿verdad? Obviamente, si se dedica a la comercialización, pues debe tener por ahí alguna bodeguita, ¿verdad? Alguna lugar donde pueda hacer rampa el camión y pueda cargar o descargar, etcétera, ¿no? Directos, o sea, este tipo de transporte por la gran infraestructura de carreteras y vías de acceso, podemos decir que puede ir directamente hacia la puerta del destinatario, ¿verdad? Desde la puerta del remitente hasta la puerta del destinatario, el transporte terrestre por carretera es muy accesible, es muy noble en este aspecto, ¿verdad? Hablamos de amplia cobertura de carreteras, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que estén en buenas condiciones, eso es otro rollo. Hablamos de accesibilidad y demás. Hablamos de rapidez, ¿verdad? Obviamente me dirán, pues es más rápido el transporte aéreo que el terrestre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, obviamente volvemos a lo mismo, las características son definitivamente muy distintas, ¿verdad? El transporte aéreo del terrestre, pero aún así se le considera un medio de transporte internacional de cargas bastante rápido. Nos dice especialmente en cortas y medias distancias. Trazabilidad. Trazabilidad nos permite llevar un seguimiento, bueno, a través de estos sistemas GPS y estos sistemas, ¿verdad?, que te permiten estar monitoreados de tu ubicación real en tiempo real y todo esto, ¿verdad? También muchas de las compañías transportistas por carretera o de autotransportes ofrecen también este servicio de que el cliente vaya siguiendo en tiempo real la ubicación de su transporte, ¿verdad? Y obviamente que con esto se vaya evidenciando pues la eficacia de su servicio. Hablamos de flexibilidad, ¿verdad? Que es un transporte también que podemos recurrir a él en el último minuto, ¿verdad? No necesitamos hacer a lo mejor tanta fila o lista de espera, tan fácil como hacer la llamada, programarte, y si hay disponibilidad de carros inmediatos, de ser necesario, pues te los envían en ese momento, ¿no? Seguridad en el envío, ¿verdad? También se trata de que tanto el conductor como la empresa pues sean personas capacitadas para poder maniobrar un tipo de carga, bueno, maniobrar o transportar, más bien esa es la palabra, transportar un determinado tipo de carga. Por ejemplo, estamos hablando de un producto químico peligroso, ¿verdad? Ellos a su vez los conductores sobre todo, tengan el conocimiento de qué hacer por medio de la hoja de seguridad, ¿verdad? Que sabemos que también es un documento que está bajo una norma oficial mexicana para conocer las principales características y formas de manejo en caso de algún percance, contactos y demás de algún determinado producto químico. Bajo costo de embalaje también, eso es lo que lo hace también barato. Y la documentación sencilla, o sea, no es necesario realizar gran papeleo, y pues mucho menos ahorita que prácticamente todo está hecho por medio de portales digitales, pues realmente la documentación es fácil, ¿no? Desventajas, muy importante las desventajas. Congestionamiento de tráfico, por ejemplo, para los que estamos acá, o bueno, aquí, allá y en todas partes donde haya algún tipo de zona industrial o de puerto, demás, pues sabrán que determinadas horas del día, ¿verdad? Está aquello que no se soporta, que avanzas 3 metros cada
10 minutos, ¿verdad? Entonces, sí se arma una congestión de tráfico, sobre todo en horas pico, ¿verdad? Sí corre el riesgo de haber este tipo de congestión. O, por ejemplo, algún paro, como suele suceder alguna bloqueo de carreteras por otras cuestiones. Eso sí definitivamente es una gran desventaja. Restricciones, y eso lo vemos de manera muy precisa, ¿verdad? Sabemos que las disposiciones en México con respecto al tipo de coches y al estado de ellos, al tipo del autotransporte, es muy distinto al que hay en Estados Unidos, y eso lo comentaba en parte hace un ratito Eduardo. Hay disposiciones, hay normas, ¿verdad?, que te dicen cómo debes de traer el vehículo que está, digamos, que es utilizado para el transporte de mercancías, y obviamente al momento tú de querer ingresar a Estados Unidos o a cualquier otro lugar, bueno, en este caso Estados Unidos, que es el más común, pues obviamente hay otro tipo de normas, a lo mejor hasta un poco más, no importantes, la palabra sería más fuertes, más implacables, con mayor requisito, ¿verdad? Claro, las normas obviamente están hechas para llevarse a cabo, pero en Estados Unidos ahí sí, en comparación a México, ¿verdad? Ustedes saben que desgraciadamente hay una diferencia pues muy grande, si no es que abismal, en cuanto a la normatividad de transporte. Siniestralidad, mucho siniestro, mucho accidente, muchos posibles daños que puedan ocurrirle a la mercancía, sobre todo que si la unidad se siniestra, pues sabemos que es una pérdida total en este caso de la mercancía por la rapiña, desgraciadamente. Daño a la red de carreteras, pues bueno, ahí sí, pues, digo, es algo obvio, ¿verdad? Uno viaja por carretera y a cada momento te topas con un megabache, y pues estos son precisamente, les decía yo, entre otras características, por el continuo paso de autotransportes pesados, ¿verdad? Ahora, capacidad limitada, pues sí, tiene una capacidad limitada, ¿verdad? De transporte. A veces es necesario uno o dos vehículos más para poder pues llevar a cabo el transporte de tu mercancía en total. Distancias, ¿verdad? Entonces, ahí sí las distancias sí forman un concepto, un papel muy importante, porque, por ejemplo, un transporte o una mercancía que va hacia Europa, pues no puede ser transportado en su totalidad por medio carretero, eso es un hecho, ¿verdad? Tenemos también, acuérdense, la modalidad o la multimodalidad en cuanto al transporte internacional de cargas, ¿verdad? Pero en la cuestión del transporte terrestre sí es muy limitado, porque precisamente como este término multimodal lo dice, pues necesitamos varios tipos de transportación para poder llevar a cabo el movimiento de mercancías, dependiendo obviamente de la ubicación del lugar de destino. Y contaminación, pues sí, aquí también entra mucho la reglamentación, obviamente. Sin embargo, pues al utilizar combustibles fósiles, pues sí estamos hablando que hay una contaminación, ¿verdad? Por más nuevo que esté el equipo y demás, se genera algún tipo de contaminación. Infraestructuras, bueno, en nuestro país la infraestructura carretera es la mayor de todas. Para transportar la mercancía hay infinidad de redes carreteras y de caminos, a lo mejor no tan urbanizados, ¿verdad? Caminos rurales, pero siempre hay la manera que puede llegar, en este caso, la mercancía a cualquier lugar del país, ¿verdad? O en este caso a las fronteras o a los puertos, ¿verdad? Hablando del transporte internacional de cargas o alguna aduana interior también. Las infraestructuras, bueno, aquí les puse una tabla, ¿verdad? Que van desde el 2000, 2006, 2012 y 2018, donde nos están hablando acerca de la longitud de la red nacional carretera por tipos de camino, federal, cuota, libre, estatal, rural y brechas mejoradas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí les puse un mapa medio simbólico, ¿verdad? De las redes carreteras, de los tipos de carretera también, o los tipos de camino, y este mapa lo pueden encontrar ya para un análisis más minucioso en
Canacar, en la Cámara Nacional de Transporte de Carga. Aquí lo podrán encontrar. Esto obviamente no lo puedo expandir tanto, pero ahí sí pueden hacerle zoom, pueden entrar en más detalles con respecto al mapa de la Red Federal de Caminos. Ok. Bueno, pues marco jurídico. ¿A qué se refiere el marco jurídico? Bueno, el marco jurídico se refiere a todo el conjunto de normas, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, etcétera, que intervienen en el transporte terrestre por carretera. Y aquí les hago un pequeño listado, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan verificar. O aquí se los dejo en material para que lo verifiquen de manera más específica. Bueno, dentro del transporte terrestre tenemos otro no menos importante, que es el transporte ferroviario. Este transporte ferroviario, bueno, tiene su revolución histórica muy importante. En nuestro país el transporte ferroviario ha jugado un papel muy importante, sobre todo en épocas tan difíciles, como la Revolución Mexicana, ¿verdad? Sabemos que el primer servicio ferroviario en México se inició en 1850 e involucró al puerto de Veracruz, ¿sí? En un tramo nos habla de 13.6 kilómetros de longitud. Digamos aquí que a lo mejor no fue la persona, ¿verdad?, que introdujo el ferrocarril tal cual a nuestro país, pero sí fue uno de los que más impulso le dio a este tipo de transporte, que fue Porfirio Díaz, ¿no? Muchos lo tenemos como el gran impulsor de muchas, de la modernidad en México en aquel entonces, ¿verdad? Entre todos sus aciertos y desaciertos, bueno, uno de estos se le reconoce por esa cuestión y por el impulso que hizo al transporte ferroviario, ¿verdad? Les decía yo que el transporte ferroviario ha jugado un papel, o jugó más bien un papel muy importante dentro de la Revolución Mexicana, y por el transporte de personal, por el transporte de personas, armamento y recursos, ¿verdad?, que se llevaban a estas zonas, digamos, en guerra, pero también sufrió muchos daños debido a que precisamente como era utilizado como un medio de transporte de tropas y demás, pues los contrarios en algunas ocasiones pues sí destruían algunos tramos, ¿verdad?, para evitar que el ferrocarril pues pasara por ahí. Bien, también sabemos dentro de la información más importante, la nacionalización de los ferrocarriles mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas vías que se encuentran dentro del país son propiedad de la nación. Los carros que se transportan sobre esas vías tienen dueños, o en este caso se les llama concesionarios, ¿verdad? Vamos a ver aquí más adelante. Bueno, aquí les puse también igual una pequeña clasificación de este tipo de carros para ferrocarril, que de igual manera, muy parecido al transporte, al autotransporte, transporte por carretera, poseen también, como ustedes lo ven en la pantalla, poseen también unidades adaptadas a casi cualquier tipo de mercancía, ¿verdad? Aquí les puse brevemente algunas imágenes, algunas características y el uso que se les da a cada uno de ellos en general. Tenemos tolvas cementeras, tenemos también tolvas graneleras o agrícolas, tolvas graneleras minerales. Entonces, prácticamente podemos decir que hay un tipo de carro ferroviario adaptado a alguna mercancía en específico, ¿verdad? De igual manera, muy versátil, igual que con el transporte terrestre carretero. Los actores, bueno, les decía yo hace un momento, sabemos que en la distribución de mercancías pues intervienen muchos, que el agente aduanal, que el agente, o que el banco, que el de seguros, etcétera, etcétera. En este caso, el transporte ferroviario, en algunas situaciones sí podemos hablar que se convierte en el tipo de transporte dominante. Dominante es decir que se utiliza solamente este tipo de transporte para hacer el envío de una mercancía obviamente de su lugar de origen a su lugar de destino. Sin embargo, el transporte ferroviario corresponde más o forma parte más de un tipo de transporte multimodal, ¿verdad? Recuerden que por ahí les voy a dejar creo que un mapa, creo que viene por ahí el mapa, hay algunas terminales ferroviarias
que llegan a ciertos puertos que llegan a las fronteras, ¿verdad? Y que permiten transporte de mercancías de manera internacional, o sea, traspasando las fronteras del país. De hecho, por ahí, para su información, hay un proyecto muy importante que se viene para los próximos años. Eso de acuerdo hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Se hablaba de ese proyecto y que forma parte también del TEMEC, ¿verdad? Es un corredor muy importante que va a enlazar a los 3 países, ¿verdad? A partir se me fue el nombre ahorita, pero es a partir de un puerto que queda del lado del Pacífico. Obviamente estamos hablando que es básicamente un transporte que se va a encargar de trasladar las mercancías, ¿verdad? Que llegan desde Asia. No me acuerdo si no es Manzanillo. Ahorita les voy a decir de dónde. Pero bueno, va a atravesar Estados Unidos y va a llegar hasta Canadá, obviamente haciendo algunas paradas en algunos puntos en Monterrey, dentro de lo que es el país. En Estados Unidos también va a tener otras paradas. Ahorita les voy a decir proyecto TEMEC ferroviario. Bueno, mientras estoy buscando esto para de alguna manera darles un poquito más de información. Bueno, estos son los actores. Tenemos el agente marítimo y naviero, ¿verdad? Les decía hace un momento, el transporte ferroviario por lo regular se utiliza como parte de del proceso o del tipo multimodal, por decirle de alguna manera. Ahora bien, ventajas y desventajas. Bueno, pues la ventaja es gran capacidad y conectividad. O sea, puedes meter toda la mercancía que tú quieras, ¿verdad? Tiene más espacio por lo regular que un autotransporte. Preservación del medio ambiente, no es tan contaminante. Baja siniestralidad. Está visto de manera estadística que la siniestralidad en comparación al autotransporte es 4 veces más baja, ¿verdad? Les decía yo, en comparación al autotransporte. Flexibilidad, bueno, es posible, transportar una alta variedad de mercancías en un mismo recorrido, ¿verdad? Que en un mismo carro pueda transportar muchas mercancías. Aquí está. Fíjense, este proyecto que les digo del corredor TEMEC, corredor ferroviario, sería desde el puerto de Mazatlán con el centro y este de Estados Unidos y con Canadá a través de la ciudad de Winnipeg. Entonces, es un proyecto bastante ambicioso e importante. Desgraciadamente, bueno, para nuestro estado a lo mejor no contempla, no está contemplado dentro de esa ruta, ¿verdad? Lo más cercano que vamos a tener es que ese mismo corredor pues va a tener, digamos, una parada, por decirlo de alguna manera, en Monterrey, y de ahí pues se va hacia Estados Unidos. Bueno, esto sería la desventaja. La desventaja principal, chicos, del transporte ferroviario es definitivamente una de las más importantes, pues sería el tiempo. Es más lento el transporte ferroviario, ¿verdad? Que el carretero. Y otra también de las desventajas es que no hay suficientes vías para que pueda pasar este tipo de transporte. Necesita un tipo de vía especial, y en nuestro país definitivamente la inversión se va más hacia el transporte carretero que obviamente el transporte ferroviario. Hay estadísticas que apuntan a que cada año a partir de 1995 se ha hecho una mínima inversión más que para el mantenimiento a las vías, es decir, no se han hecho más kilómetros de vías, solamente se les han dado mantenimiento a las vías en común, y algunas vías particulares, bueno, esas vías pues ya es digamos que un gasto ya más dirigido hacia el interesado en este caso. ¿Cuáles son las vías particulares? Por las que llegan a los patios directamente o de las empresas que utilizan este tipo de transporte. Y pues bueno, dentro de los concesionarios, los dueños de los carros que concesionan las vías, que les voy a repetir, estas vías son propiedad de la nación, pues el mayoritario pues está Ferromex, seguido por Kansas City Sur de México y Ferrosur.
Bueno, aquí estaba un poco de decía el mapa del sistema ferroviario de México. Cada línea de color corresponde a una determinada línea ferroviaria. Y pues el transporte o el marco jurídico del cual les hablaba, en donde está sustentado el transporte ferroviario. Hasta el día de hoy es todo, chicos. Seguimos las siguientes clases. Por favor, no se olviden de los exámenes.